Buenas tardes. El Tribunal Electoral de Veracruz agradece al doctor Alejandro Sergio González Bernabé, consejero de la Judicatura Federal, su presencia y por haber aceptado la invitación para impartir la conferencia magistral nominada la Comisión de Administración del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Bienvenido, doctor. Se encuentran presentes la magistrada presidenta de este Tribunal Electoral, doctora Tania Celina Vázquez Muñoz, la magistrada Claudia Díaz Tablada y el magistrado provisional en funciones, licenciado José Antonio Hernández Huesca. Gracias a quienes nos siguen desde las redes sociales y plataformas digitales, así como al personal que se encuentra reunido en este recinto. Ahora, me permito leer la semblanza curricular del consejero Alejandro Sergio González Bernabé. Él es magistrado de circuito y doctor en Derecho Penal, actualmente consejero de la Judicatura Federal, con una trayectoria en el Poder Judicial de la Federación de más de 30 años. Durante ese periodo, se ha desempeñado en diversos puestos, entre ellos secretario de juzgado, secretario de tribunal, secretario de estudio y cuenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, juez de procesos penales federales, juez de distrito en materia penal y magistrado de circuito adscrito a tribunales unitarios y colegiados. Entre sus últimos estudios se encuentran posgrado en Derechos Humanos y Democracia por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, maestría en Derecho Procesal Penal, titulado con mención honorífica en el Centro de Estudios de Posgrado Campus Tampico y doctor en Derecho Penal por el Centro de Estudios de Posgrado en la ciudad de Oaxaca. Catedrático en distintas facultades e institutos a nivel nacional e internacional y ponente en diversas conferencias. Participó en las jornadas Estudio in situ del Sistema de Justicia Público Oral y Acusatorio en Londres, Inglaterra, integrante de la comisión designada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para investigar los hechos acaecidos el 3 y 4 de mayo de 2006 en Texcoco y San Salvador Atenco, Estado de México. Integrante de la Comisión Internacional con motivo de la invitación de la Academia de Intercambio y Estudios Judiciales Argentina para participar en el programa de entrenamiento para el Poder Judicial en la ciudad de Nueva York en septiembre de 2018. Asimismo, es miembro honorario de claustro de docentes e investigadores de la Facultad de Derecho de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Mediante Acuerdo General 1/2019, de 8 de enero de 2019, en sesión pública de 21 de febrero del año en curso, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación lo designó consejero de la Judicatura Federal. Actualmente, en el Consejo de la Judicatura Federal, es presidente de la Comisión de Carrera Judicial e integra las comisiones de Disciplina y Vigilancia. En marzo de 2020, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal lo designó integrante de la Comisión Especial junto con el ministro Arturo Saldívar Lelo de la REA, creada por la contingencia sanitaria derivada del virus COVID-19. A partir del 8 de diciembre de 2021, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal lo nombró consejero comisionado de la Comisión de Administración del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Cedo el uso de la voz. Muchísimas gracias. Agradezco la presencia del doctor Alejandro Sergio González Bernabé, quien es consejero de la Judicatura Federal y a quien le doy la más cordial bienvenida a este Tribunal Electoral. Ciertamente, el Consejo de la Judicatura Federal, presidido por la ministra Norma Lucía Piña Hernández, representa una institución donde se reflejan convicciones compartidas y donde se refleja, por supuesto, nuestra democracia constitucional. Como órgano jurisdiccional electoral, nos sentimos muy honrados y honradas por el liderazgo de la presidenta Norma Lucía Piña Hernández, a quien reconocemos como una mujer comprometida, determinada y congruente, cuya entrega a la institución de más de 34 años han evidenciado su trabajo y su esfuerzo constantes. Su llegada a la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal no es solo el resultado de una acción afirmativa que alterna al género en la designación de dichos cargos, sino que representa la gran responsabilidad que asume al ser la primera mujer en presidir dicha institución, lo que debe celebrarse, pues ello da prueba de los cambios que se han generado en nuestro país para abrir los espacios de toma de decisiones y a los que de manera paulatina han accedido las mujeres. Es por ello que es para nosotros un placer recibir a un consejero de la Judicatura Federal con una trayectoria
intachable y muy respetable, como ustedes han escuchado, y a quien, por supuesto, nosotros nos congratulamos en recibir esta mañana y le cedemos el uso de la voz y lo recibimos con un gran aplauso, por favor. ¿Para qué sirve la educación? Simplemente es el mejor medio de cambio social. Solo la educación permitirá que los seres humanos sean libres y con valores. Educar es revolucionar. Con la venia de las distinguidas autoridades que nos acompañan, doctora Tania Celina Vázquez Muñoz, magistrada presidenta de este Tribunal Electoral del Estado de Veracruz, doctora Claudia Díaz Taboada, magistrada de este tribunal, y señor licenciado José Antonio Hernández Huesca, magistrado en funciones. Las dos y él, integrantes, como lo saben, de este Tribunal Electoral Estatal. Servidoras, servidores públicos que están aquí presentes, muchas gracias. A todas las personas que nos ven a distancia también, muy buena tarde. Por supuesto, agradezco la cordial invitación que me hizo el Tribunal Electoral del Estado de Veracruz para poder compartir algunas reflexiones y transmitirles la información de cómo funciona esta Comisión de Administración del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Como verán, le decía ya hace ratito a la presidenta, es rara, es muy rara su conformación. Voy a tratar de explicárselos de la mejor manera para que quede claro. Y pues este evento se realiza con el objetivo de generar acercamiento institucional. Acercamiento institucional con las diferentes autoridades electorales del país y en esta ocasión en Veracruz, que es el segundo acto de esta naturaleza que celebramos apenas. Aprovecho también la oportunidad para reconocer el notable trabajo del Tribunal Electoral de este estado por posicionarse a la vanguardia de las necesidades sociales y los requerimientos que implica la justicia en una entidad federativa con tanta riqueza multicultural. Tuve la oportunidad de estar unos minutos con la magistrada presidenta y este párrafo me lo acaba de confirmar. Me decía que el Tribunal Electoral de Veracruz fue el impulsor del conteo rápido a nivel nacional. Entonces, se ve pues, claramente la proactividad que tiene el tribunal y como decía en el párrafo, está posicionado a la vanguardia de las necesidades sociales y electorales. Quiero externarles que en la ponencia que trataré de exponer, tienen un espacio de puertas abiertas y cuentan en la ponencia del Consejo, pues, de la Judicatura Federal, tienen las puertas abiertas y cuentan con un aliado para sumar esfuerzos y lograr los objetivos institucionales que se pretenden. Para el desarrollo de la exposición y con el objetivo de seguir un orden metodológico, me referiré primero a las características de la Comisión de Administración del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Luego abordaré algunas reflexiones generales que advierto. Lo primero a desarrollar consiste, o la traduzco en la siguiente interrogante. ¿Qué es la Comisión de Administración del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación? De manera general, podría señalar que el Tribunal Electoral, como saben, es un órgano especializado del Poder Judicial de la Federación. Muchas gracias. Encargado de resolver controversias en materia electoral y proteger los derechos político-electorales de los ciudadanos del país, es decir, de impartir justicia en el ámbito electoral. Está conformado por una sala superior, integrada por 7 magistrados y magistradas, 5 salas regionales y una sala especializada, integrada cada una por 3 magistrados y magistradas. Hace 2 días
estuve en la sala especializada precisamente en un trabajo como este. De acuerdo con el artículo 186 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, la Comisión de Administración es el órgano encargado de la administración, vigilancia, disciplina, carrera judicial del Tribunal Electoral. Y aquí quiero hacer un énfasis en algo. Como anunciaron, yo integro el Consejo de la Judicatura Federal y el Consejo de la Judicatura Federal trabaja en pleno y en comisiones. Las comisiones del Consejo son disciplina, vigilancia, carrera judicial, adscripciones, creación de nuevos órganos y administración. Cada comisión pues tiene perfectamente delimitadas sus funciones y atribuciones. Por ejemplo, en cuestiones disciplinarias, pues la Secretaría Ejecutiva de Disciplina integra los procedimientos administrativos de responsabilidad y la Comisión de Disciplina resuelve. Y como última instancia, tratándose de sanciones graves, destitución o inhabilitación de juzgadoras o juzgadores, el Pleno conocería del asunto. En materia de carrera judicial, pues está la Comisión de Carrera Judicial, está la Secretaría Ejecutiva de Carrera Judicial, está la Escuela de Formación Judicial. Entonces, están muy bien divididas las funciones. Pero en la Comisión de Administración del Tribunal Electoral, como vieron, en términos del artículo 186 de la Ley Orgánica, la Comisión de Administración está encargada de la administración, de la vigilancia, de disciplina y la carrera judicial. Las 4 cosas. La primera vez que me tocó ver un asunto de eso, yo estuve 4 años como presidente de disciplina y integraba administración, integraba otras comisiones. Dije, bueno, ¿y aquí qué pasa? O sea, de repente estamos viendo si se inicia un curso, ¿no? Y al ratito estamos viendo que la Contraloría ya fincó responsabilidad de una persona porque no presentó declaración patrimonial, y al rato estamos viendo necesidades administrativas en la propia comisión. Entonces sí es un revoltijo ahí de cosas, por decirlo de manera coloquial. Esta comisión de administración tiene su origen en el año de 1996, con la reforma constitucional que integró precisamente al Tribunal Electoral al Poder Judicial de la Federación. Seguramente deberá tener algunos ajustes. La señora magistrada presidenta me decía alguna idea que ella tendría. Dice, bueno, para mí mejor que sea una sala electoral de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y no una sala especializada como una isla que casi así se contempla al Tribunal Electoral. Hace 2 días, me parece, 3 días, presente en la sala especializada hablábamos de eso, de que yo no sé qué pasó al inicio de todo esto, pero de repente a la sala superior no se le considera parte del Poder Judicial, ¿no? No sé si fueron egos del electoral hacia el Consejo o del Consejo hacia el electoral, pero así pasó. Y así están, aunque es una isla, tienen que gobernarse. Y esta comisión de administración yo creo que no la entiendo mucho, pero a lo mejor la administración, la vigilancia y la disciplina podría llevarse desde el propio Consejo de la Judicatura Federal. O sea, no representaría gran cosa. Se ve la administración, vigilancia, disciplina y carrera judicial de casi 1000 órganos jurisdiccionales, ¿no? 8 más, pues no representarían absolutamente nada. Ahora, ¿cómo se integra la Comisión de Administración del Tribunal Electoral? Aquí también tenemos otra cuestión ahí media rara. Se integra por el presidente o por la presidenta de dicho tribunal, quien obviamente preside esa sala superior. 2 magistrados, esa comisión, 2 magistrados electorales, ¿sí? En la actualidad la integran el magistrado presidente Reyes, Rodríguez Mondragón, y el magistrado Felipe Fuentes Barrera. Y 3 integrantes del Consejo de la Judicatura Federal, es decir,
Se integra por 5 personas, repito, 2 del Tribunal Electoral de la Sala Superior y 3 del Consejo de la Judicatura Federal. Ahora, ¿quiénes son esos 3 del Consejo que integran la Comisión de Administración? Fíjense, y ahí está lo raro. ¿Saben ustedes que el Consejo de la Judicatura Federal se integra por 6 personas más la presidenta? De esas 6 personas, 3 son designados por la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, personas de carrera judicial. 1 es designado por el presidente de la República, directamente, y 2 más por el Senado de la República. En su momento, en el 95, cuando vino la reforma, pues esto fue un escándalo porque decían, es una intromisión clara al Poder Judicial de la Federación. ¿Qué tiene que hacer el representante del presidente de la República o el representante del Senado designando jueces, ¿no? Determinando su adscripción, pero en fin, se elevó a rango constitucional ese tema y pues ya no hubo mayor cosa que hacer. Entonces sí, queda, así está el Consejo. Y ahora, ¿cómo se integra pues la Comisión de Administración? La integran los 2 magistrados de la Sala Superior, un representante del Consejo de la Judicatura Federal, que es el magistrado con mayor antigüedad, ¿sí?, en el Consejo y como tal, en el caso actualmente me tocó a mí. Yo estoy desde el 2021 integrando a la comisión como representante del Poder Judicial de la Federación, pero también le integra el representante del presidente de la República, ¿sí? Y uno de los representantes del Senado de la República, igual el que haya sido designado en primer lugar, el decano o la decana en este caso. La persona titular de la Secretaría Administrativa del Tribunal funge como secretario o secretaria de la comisión y concurre a las sesiones con voz, pero sin voto. Así está conformada. Más adelante, la ley orgánica refiere que la Comisión de Administración sesionará válidamente con la presencia de 3 de sus integrantes y adoptará sus resoluciones por unanimidad o por mayoría de los comisionados o comisionadas ahí presentes. Las y los comisionados no podrán abstenerse de votar, salvo que tengan excusa o impedimento legal. En caso de empate, el presidente o la presidenta tendrá voto de calidad. El comisionado o la comisionada que disintiere de la mayoría podrá formular su voto particular, que se insertará en el acta respectiva si fuere presentado dentro de los 5 días siguientes a la fecha del acuerdo. Y las sesiones ordinarias o extraordinarias de la comisión serán siempre privadas, hasta ahorita, ¿no? Así más o menos a grandes rasgos funciona. La integración, les digo, rara, muy rara, y el tipo de temas que se ven, insisto, todo un revoltijo de temas. ¿Qué atribuciones tiene la Comisión de Administración del Tribunal Electoral? Para dar esta respuesta me gustaría agrupar las atribuciones atendiendo a sus funciones, que repito son de administración, de vigilancia, de disciplina y de carrera judicial. En cuanto a la administración del Tribunal Electoral, la comisión tiene, entre otras, voy a mencionar esas facultades: emitir acuerdos generales para determinar la sede, por ejemplo, de las salas regionales. Acá en Jalapa hay una sede regional, no sé, en Toluca, Monterrey, Ciudad de México, etc. Tiene también atribuciones para establecer la normatividad y los criterios para modernizar las estructuras orgánicas, los sistemas y procedimientos administrativos internos, así como los servicios al público. Conceder licencias al personal administrativo adscrito al tribunal en los términos de la ley, conocer de las renuncias que presenten los secretarios, secretarias y demás personal de las salas regionales,
designa a propuesta de su presidenta o presidente a la o al representante del tribunal ante la comisión sustanciadora para los efectos señalados en la propia ley, en temas de conflictos de trabajo, nombrar a propuesta de su presidente a los titulares en los órganos auxiliares de la comisión de administración, dictar bases generales de organización, en fin, todo lo que puede entenderse como función administrativa la tiene la comisión de administración. Ejerce el presupuesto de egresos, la comisión autoriza bases mediante acuerdos generales para que se adquieran inmuebles, se arrienden, se enajenen, en fin. Entonces, les decía yo al principio, veo en la primera sesión que están presentando solicitudes de vacaciones, solicitudes de licencias, solicitudes de este tipo de cosas, y al rato ya vemos un procedimiento donde se está destituyendo a un médico porque acosó sexualmente a una persona, ¿no? Entonces, está medio raro. Ahora, en materia disciplinaria, ¿qué atribuciones tiene? Dictar las medidas que exijan el buen servicio y la disciplina del Tribunal Electoral, aplica sanciones que deriven de procedimientos administrativos de responsabilidad, investiga y determina responsabilidades, la propia comisión, con excepción de las magistradas y magistrados de la Sala Superior, suspende en sus cargos a magistrados, a magistradas electorales a solicitud de una autoridad judicial que conozca de un procedimiento penal, por ejemplo. En el Consejo también existe esta disposición, como que se establece una especie de fuero para los magistrados y jueces, en el sentido de que no se les puede detener, no se les puede privar de la libertad, si no existe un acuerdo del Consejo y, en el caso de materia electoral, de la Comisión de Administración, donde se suspenda el servidor público para efectos de que sea prendido. O sea, si no tienen ese acuerdo del Consejo o de la Comisión de Administración, no podrá ser detenido. Por eso le digo que sirve como una especie de fuero. También puede suspender en sus funciones a magistrados, magistradas electorales, secretarios, secretarias, servidores públicos en general, que estén involucrados en algún procedimiento administrativo de responsabilidad y donde la medida de suspensión se advierta necesaria, idónea, proporcional, etcétera, con toda la motivación que debe tener. También funge la Comisión de Administración como autoridad no sustanciadora, pero sí de decisión y de resolución en las quejas administrativas sobre responsabilidades. Impone las sanciones, apercibe, amonesta, impone multas, inhabilita, ¿no? Es a grandes rasgos la atribución disciplinaria. O tocante a la vigilancia, ¿qué hace? Elabora el proyecto de reglamento interno, realiza visitas extraordinarias o integra comités de investigación cuando estime que se ha cometido una falta grave o cuando así lo solicite la Sala Superior. Y en temas de carrera judicial, expide normas internas en materia administrativa, establece disposiciones generales para el ingreso, la carrera judicial, la carrera electoral, escalafón, régimen disciplinario, remoción. Es decir, como ven, tiene una competencia y atribuciones amplísimas que no las debería tener así. Se vuelve un órgano sumamente, por decirlo así, poderoso en estos casos y por la conformación peligrosa. Ahora, me gustaría compartirles, por ejemplo, algunos de los asuntos que se han visto en la Comisión de Administración y que considero de relevancia. Uno de ellos, el nuevo Acuerdo General del Tribunal Electoral, que establece las disposiciones en materia de responsabilidades administrativas, situación patrimonial,
control, rendición de cuentas y combate a la corrupción. Se acaba de emitir este acuerdo. Se trajo un acuerdo general del Consejo que sirvió un poco de base. En este acuerdo ahora se contempla la facultad de las autoridades para agravar alguna causa que no ha sido considerado grave, aquí hay que decir, sí la estimo grave. Les voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, o al revés, también para, si está considerada como grave, decir no es grave. La falta de profesionalismo está considerada como grave en la norma. Dice, es causa grave de responsabilidad e incurrir en falta de profesionalismo en el ejercicio de las funciones. Y aquí yo digo, atendiendo al hecho concreto, puede ser que el hecho mismo no sea tan grave. Ejemplo, puede ser falta de profesionalismo que yo cite en la oficina a una persona a las 10 de la mañana y llegue a las 12 a atenderla. ¿Es falta de profesionalismo? Sí. ¿Daría lugar eso a una destitución? Pues creo que no. En cambio, es falta de profesionalismo, a lo mejor pues pedir dinero, ¿no?, para la resolución de un asunto. Y eso sí, es de tal naturaleza grave que puede dar lugar a una destitución. Entonces, se da esta facultad a la comisión para que en un momento, analizando el hecho o la conducta concreta, determine si amerita que se agrave o que se le quite esa gravedad. Anteriormente, el acoso sexual como tal no estaba considerado grave. Y por supuesto que es grave, ¿no? Entonces, una conducta que venga considerada no grave, sí se puede estimar grave para que al momento de que se le emplace al servidor público involucrado, pues pueda defenderse sabedor de que puede llegar a tener una sanción igualmente grave. En este acuerdo también, entre otras cosas, se faculta a la Contraloría Interna para investigar en materia de registro y evolución patrimonial. Se agrega un catálogo de medidas cautelares por la autoridad investigadora, por ejemplo, la suspensión del implicado. Se le puede suspender en el procedimiento de responsabilidad, pero se tiene que determinar que se le dé el 33% de su sueldo como mínimo vital para su subsistencia. Entonces ya está contemplado en este nuevo acuerdo. Y se regula en este acuerdo ya el procedimiento de responsabilidad administrativa en línea, la posibilidad de que se lleven los procedimientos en línea, con todo lo que implica las notificaciones, las citaciones, las audiencias, etcétera, salvo el emplazamiento que por las formalidades que debe revestir tiene muchísimas otras características. Otro asunto o tema que actualmente se analiza en la Comisión de Administración, a la par que en el Consejo, es la elaboración de los lineamientos para regular el trabajo a distancia. Voy a poner el ejemplo en materia de amparo y luego lo traemos a la electoral. En la experiencia, desde 2013 está previsto o se previó en la ley de amparo la posibilidad de tramitar los juicios de amparo en línea. Yo he recorrido prácticamente el país visitando a los jueces, magistrados, juezas y magistradas, y a todos les he preguntado si antes de la pandemia habían tramitado un juicio en línea. Nadie había tramitado un juicio en línea, nadie. Pero pues la pandemia nos tuvo que generar, o nos generó una disyuntiva, quedarnos sin movimiento, sin reaccionar ante la pandemia, o reaccionar y buscar alternativas. Y una de esas alternativas fue precisamente el trabajo a distancia, pero no está regulado. Y esto ha generado infinidad de abusos. Ahorita les voy a platicar en qué. Hace rato hablaba con los
una reunión con los jueces y magistrados, juezas y magistradas, de que escuchaban ustedes en el currículum que me tocó integrar una comisión que se le llamó comisión especial. Las comisiones ordinarias en el Consejo pues sesionan como cualquier comisión de manera ordinaria y extraordinaria, y el Pleno también, y tienen un día a la semana para sesionar de forma ordinaria. Pero se pensó, la atención que requiere lo de la pandemia debe ser inmediata, reaccionar inmediatamente ante algún tema de contagios en un órgano jurisdiccional. Y no lo vamos a poder hacer si se tienen que reunir los 3 integrantes de la comisión o el Pleno, aún tratándose de sesiones extraordinarias. Entonces se crea una comisión especial, así se le llamó, y se integró por el ministro presidente entonces y por su servidor. Y eso facilitó muchísimo las cosas, porque ya nada más era como que platicarle o darle cuenta, por decirlo así, al presidente: presidente, tenemos un caso en Zacatecas donde se contagiaron en la Secretaría de Acuerdos. Estamos pensando en que no es necesario cerrar, sino nada más sacarlos de turno, ¿no? Y pueden seguir trabajando en las ponencias. Entonces se facilitaba, decía sí, de acuerdo, y ya, se implementaba inmediatamente. Entonces esto, en una ocasión se lo acabo de leer a los compañeros, el tema de pandemia más grave, si recuerdan, fue en marzo de 2020, cuando se tuvieron que suspender actividades en prácticamente todo el país y en todas las instituciones, y estaba este eslogan de quédate en casa, ¿no? Entonces, esto fue como por el 13 de marzo que se suspende por completo. Y en el Consejo teníamos el problema de asuntos que ameritaban una atención inmediata, un control de detención, una medida cautelar para una prisión preventiva, ¿no? Cosas así que no podían detenerse, porque pues los delitos se siguen cometiendo y se tiene que reaccionar inmediatamente. Entonces encontré una información de que en Los Ángeles, California, se había desahogado un control de detención por videollamada. Y le comento, el 24 de marzo de 2020, le comento al presidente: presidente, encontré esto. Digo, sería bueno que implementáramos algo así. De hecho, le digo, un tribunal colegiado en materia administrativa quiere sesionar ya por videollamada. Entonces me dice, se van a reír, me dice: Alejandro, hay una aplicación que se llama Zoom. Es mejor que el WhatsApp para las videollamadas. Y me manda cómo funcionaba el Zoom. Digo, bueno, pues lo voy a ver. Lo checo, lo investigo, y el 27, 3 días después, llevamos a cabo la primera audiencia de control de detención en el Reclusorio Norte. Y de ahí arrancó todo. De ahí arrancó todo esta experiencia tan grata que fue lo único bueno, yo creo, que nos dejó la pandemia, es de trabajar a distancia. Sin embargo, como les anunciaba, hubo muchos abusos. Y hubo muchos abusos de los dos lados. Si recuerdan, se pensó, porque también se hizo, al menos en el Tribunal Electoral y en el Consejo, en 2 figuras. En la figura de la persona en situación de vulnerabilidad, porque mencionaban que quienes tenían diabetes, hipertensión, etcétera, podían enfermarse y tener síntomas más graves y el peligro de morir, porque entonces sí se moría, había peligro de muerte. Y la persona en situación de sospecha, ¿no? Aquella que había tenido contacto con alguien contagiado, pero que todavía no tenía síntomas. Entonces le decías: no, pues tú también aíslate y obsérvate y no vengas a trabajar. Y a la persona ya vulnerable, pues le decías: bueno, como dicen que tú tienes más riesgo, pues también quédate en tu casa. Y a las mamás también, porque los cuidados de los niños, no había escuelas. Entonces todo esto se dio, y como un acuerdo obviamente de buena fe. El problema es el abuso, porque estas personas en situación de vulnerabilidad de sospecha pues no se quedaron en casa, andaban en el centro comercial, en los restaurantes, en la playa,
y subían todavía al Facebook las fotos, ¿no? Y por el otro lado, los titulares. Los titulares que a las 2 o 3 de la mañana, ustedes en materia electoral manejan horarios terribles, pero no siempre, ¿no? Entonces a las 2, 3 de la mañana les mandaban un mensaje o un correo electrónico donde les daban una instrucción o no les daban alguna instrucción. Simplemente llegaba el correo electrónico a esa hora. Y a esa hora, pues podemos estar haciendo lo que queramos. Cenando, comiendo en una película, lo que sea, ¿sí? Y no sé ustedes, pero al menos yo tenía el timbre del teléfono cuando me llamaba el presidente, pues diferente. Y si me llama una vez, pues espanta uno, ¿no? Pues así también los secretarios o los oficiales, les llegaba un correo a las 2 de la mañana de su jefe, pues voy a ver, y aunque no trajera una instrucción, en automático agarramos y dice, me llegó, ¿de quién es? De mi jefe. Bueno, voy a ver, ¿estará bien mi proyecto o no estará bien? ¿No? Si está bien, pues ya la hicimos, pero si está mal, a esa hora que vamos a querer componer las cosas. Y luego se hacía una cadenita, porque el secretario ya buscaba al oficial a esa hora para que, oye, me mandaron correcciones, ahí te van, ¿no? Entonces, una vez, creo que aquí no pasó, pero allá sí. Una vez le digo a un magistrado, oye, se están quejando de que estás mandando correos electrónicos a las 2 o 3 de la mañana. Dice, qué barbaridad, cómo han cambiado las cosas, antes no nos quejábamos, pero yo creo que ya mejor me voy a jubilar. Y a ver, tranquilo, ¿estás mandando sí o no? Sí. Pero es que yo soy nocturno, yo siempre he trabajado de noche. Yo, seguramente siempre has trabajado de noche. Y puede ser, porque uno va haciendo sus hábitos. Si es mamá y dice, mejor espero a dormir a los niños, a las niñas, y ya después me pongo a trabajar o me levanto muy temprano, lo que sea. Cada quien se organiza como quiera y va haciendo sus hábitos de trabajo. Y seguramente así ha sido, siempre. Sí. Le digo, a ver, y antes, cuando no estábamos en pandemia, ¿trabajabas de noche? Sí. ¿Te ponías a leer tu proyecto? Sí. Y terminabas un proyecto a las 2 de la mañana, agarrabas, te salías de tu casa, te subías tu coche, ibas a la casa del secretario, le tocabas el timbre, lo despertabas y le decías, ¿ten? No, pues es lo que estás haciendo, nada más que de manera electrónica, ¿no? Entonces le digo, no, eso no puede ser. Y entonces el sindicato y todo lo demás empezaron a impulsar el derecho a la desconexión. Se les ocurrió y dicen, tenemos derecho a la desconexión. Le están anotando, anote. Pero ya pasó la pandemia, presidenta. Y entonces teníamos todas estas cosas así, ¿no? Tenemos derecho a la desconexión y queremos exigir. Y por otro lado, el oficial o el secretario que le llegaban decenas de mensajes y no los leía. No los leía. No, yo estoy en mi casa y ya. Pero entonces, ¿es necesario regular el trabajo a distancia? Sí, para evitar este tipo de cosas. Y en eso se está trabajando. Porque aunque ya no estemos en pandemia, esto llegó para quedarse. Llegó para quedarse, es muy práctico, es muy, muy práctico. A veces se avanza más, ¿sí? Se avanza más trabajando en casa. Pero también se dieron muchísimas cosas. Y se los decía ahorita también a los compañeros. Cuando se le decía, quédate en casa y no vengas, pero ahí vas a trabajar, ¿eh? O sea, te vas a mandar trabajo y lo vas a tener que enviar. Y decían oficiales, ¿y me van a pagar la luz? Porque ahora gasto más luz, estoy todo el día conectado allá en la computadora y entonces estoy gastando más luz. Y además, yo tenía internet, pero pues mis hijos lo ocupan, entonces tuve que contratar otro internet. ¿Me lo van a pagar? Bueno, pasó y dijimos, no, pues vamos a verlo, porque el presupuesto, no sé qué, ahí como quieran nos lo fuimos quitando. Y ahora ya cuando se dijo, ¿van a regresar? Dicen, qué barbaridad, eso casi es un acoso laboral y si yo estoy trabajando más en casa, ¿no? Y
y dice además, yo rindo más acá, estoy al pendiente de mis hijos, no hay necesidad de que yo vaya, ¿no? Les digo, bueno, entonces, a ver, ya no entendí, porque cuando le dijimos quédense en casa, me decían que no, que les tenemos que pagar la luz, el internet y todo lo demás, y ahora que le decimos que regresen, ya no quieren regresar. Y en su momento hicimos cuentas y le dije, ¿cuánto haces de tu casa al trabajo? No, pues como ya vi que aquí en Jalapa hay mucho tráfico, unos 40 minutos, ¿no? ¿Cuánto te gastas de gasolina al día? Pues como unos 200 pesos, porque hay lugares en el país donde está en kilómetros bastante alejado. 200 por 5 son 1,000, por 4, 4,000 al mes. ¿Te gastas 4,000 de luz? No. Entonces ya empezaron a tranquilizarse en ese sentido, pero sí, la naturaleza humana es complicada. Y entonces tenemos que regular, y en eso está trabajando, de manera conjunta en el Consejo con la Comisión de Administración para regular o establecer lineamientos para regular el trabajo a distancia en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación concretamente. Y esto busca promover equilibrio y conciliación entre la vida laboral y la vida familiar, porque efectivamente también tenemos derecho a poder estar con nuestra familia mayor tiempo, siempre y cuando se cumpla con la función. Transversalizar la perspectiva de género que ustedes manejan tanto en el Tribunal Electoral y promover la eficiencia administrativa en la operación, apoyando la salud física, la salud emocional y psicosocial y el bienestar integral de la persona. Creo que eso se logra. En una ocasión fui a la UNAM muy temprano, luego me fui a la Corte y tenía que estar a las 5 de la tarde en Morelia, Michoacán, pero a la 1 tenía una sesión. Entonces le digo a Boris es de Michoacán, le digo, ¿qué hay en el camino donde pueda conectarme a sesionar? Entonces en Atlacomulco, en un restaurante, en Wi-Fi, ahí me conecté. Llevé a cabo mi sesión y le seguí. O sea, que es una herramienta increíble, lo es. Vamos a regularlo, nada más para que ya quede cada quien sabedor de lo que tiene que hacer. Ya cuando esté, se lo paso a la presidenta, espero que antes de las demandas. Bueno, en vamos a encontrar definiciones novedosas. Como les decía, el derecho a la desconexión, ya lo vamos a retomar y a regular. El trabajo a distancia mixto y presencial. La propuesta que está trabajando la comisión consiste en que las modalidades de trabajo a distancia y trabajo mixto se lleven a cabo con criterios basados en la naturaleza, aquí lo recalco, de las atribuciones de cada área y las funciones de sus puestos. Nuestro personal de mantenimiento no puede ser trabajo a distancia, ¿no? Los actuarios no pueden ser trabajo a distancia. Entonces tenemos que atender a la naturaleza de la función para poderlo regular. Y aquí luego viene otro problema. No sé exactamente cómo funciona el Tribunal Electoral Estatal en Veracruz, pero por ejemplo un juzgado de distrito o un tribunal colegiado. Normalmente hay una secretaría de acuerdos donde se determina la admisión, desechamiento, el trámite, y ya cuando está integrado pasa a ponencia para estudio. En ponencia, pues la verdad no necesitan estar, porque es puro estudio. Se lo pueden hacer en su casa y mandar el proyecto. Pero en la Secretaría de Acuerdos sí, porque hay que integrar el expediente, no solo físico, sino también el electrónico, hay que atender al público, hay que agregar constancias, etc. Entonces el problema es que los de Secretaría de Acuerdos dicen, bueno, ¿y por qué los de ponencia no vienen? No, pues porque ellos pueden hacer su trabajo porque es puro estudio, pues entonces cámbiame para allá. Los de ponencia que se vengan a la Secretaría de Acuerdos, yo me voy para allá. Entonces, siempre hay problemas. Vamos a tratar de regularlo de la mejor manera.
Se van a contemplar también las condiciones mínimas para eficientar las labores, tanto físicas como ambientales, como tecnológicas. Por ejemplo, que no haya ruido excesivo en el lugar donde están trabajando a distancia. Los niños no pueden estar allá porque nos van a generar ahí un problema. Entonces, muchas cosas que se tienen que ver, ¿ya vieron? Tienen que ver, porque no es nada más decir, pues sí, trabaja a distancia, y hay varias cosas. Distractores, luz adecuada, para que podamos ver que efectivamente se está haciendo la función, mobiliario pertinente, porque no todos tenemos una silla ergonómica en casa, ¿no? A lo mejor están en las oficinas, pero en casa no. Entonces, todo eso tiene que regularse. No es fácil. Y también condiciones informáticas y tecnológicas. Servicio de internet estable, cámara web, micrófono funcional, etcétera. Todo eso vamos a tratar de regular. Es importante señalar que estos lineamientos serán los primeros a nivel federal que regulen de forma específica el denominado teletrabajo o trabajo a distancia. Entonces, a manera de síntesis, la Comisión de Administración del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación realiza funciones primordiales que buscan el óptimo funcionamiento del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Para no hacerles más cansado esta tarde, quiero concluir señalando que, según lo creo, el principal reto del Estado de Derecho en México y en Latinoamérica consiste no solamente en sostener instituciones que permitan resguardar la legalidad. Ahí coincido con usted, Presidenta, por lo que me platicaba hace rato. Repito, no solamente en sostener instituciones que permitan resguardar la legalidad, alienten la separación equilibrada de los poderes del Estado y que defiendan los derechos humanos. A mi juicio, también el reto recae en lograr la plena efectividad del sistema jurídico, circunstancia que implica una importante responsabilidad colaborativa entre instituciones públicas y sociedad. Nuestro país también requiere de juzgadores unidos, de juzgadores que no vean diferencia en los hechos, digámoslo así, de fueros, sino simplemente una distinción competencial. Entonces requiere de juzgadores unidos y con gran sensibilidad social, entendiendo que los trabajos de hoy, por la plena consolidación del Estado de Derecho, garantizarán la paz y la estabilidad de mañana. Me gustaría finalizar evocando al activista Martin Luther King. Dijo: hoy la esperanza de un mundo seguro y habitable recae en la gente inconformista y disciplinada, que está dedicada a conseguir la paz, la justicia y la equidad en favor de la colectividad. Les agradezco mucho su atención. Buenas tardes. Pues bien, creo que es totalmente inspirador lo que nos deja el mensaje del magistrado Alejandro Sergio González Bernabé esta mañana, porque, como lo sabemos, no solamente hoy es tiempo de mujeres, sino, me atrevo a decir, es tiempo de tribunales, de instituciones, es tiempo de unidad nacional, es tiempo en donde no se requiere solamente venir a cumplir un horario, es momento de demostrar de que estamos hechas quienes estamos hoy al frente de esta institución y hechos precisamente aquellos quienes hoy son nuestros aliados, que colaboran con nosotros, pero sobre todo es tiempo de verdad en donde tenemos que ser visionarios, visionarias y tener claridad que la gente está esperando que nosotros respondamos acorde con la justicia.
Es tiempo en donde debemos dejar a un lado la política, que afortunadamente no es nuestro rubro. A nosotros simplemente nos corresponde juzgar con perspectiva de género, con perspectiva de inclusión, con perspectiva social. Y es tiempo de que todas las personas que hoy estamos aquí, que considero que somos privilegiadas, porque no solamente tenemos un trabajo, sino tenemos un gran compromiso con uno de los estados más importantes del país, que podría ser de suyo un país, por el número de personas que somos, por su conformación, por su riqueza, por su pluralidad, pero sobre todo porque de nuestro estado han emanado presidentes de la República y de nuestro estado han emanado decisiones fundamentales tan importantes como quien llevó el voto, quien dio el voto a las mujeres por primera vez en nuestro país, que fue precisamente un veracruzano. Entonces, nosotras y nosotros hoy de verdad agradecemos muchísimo las palabras y la visita del señor consejero, que yo le llamo magistrado, porque pues al final del día es un magistrado que está prestado a la Judicatura Federal. Sepan ustedes que, bueno, yo le comentaba hace unos instantes, mis albores de formación fueron desde el primer semestre del Poder Judicial de la Federación en materia civil y después en materia penal. Y conozco no solamente su trayectoria, magistrado, sino el compromiso, la disciplina y el rigor que se tiene en el Poder Judicial de la Federación. En el Poder Judicial de la Federación no caben los errores, no caben las grillas y no caben las excepciones, porque allí se van al primer señalamiento que haya, no solamente de manera interna, sino externa, porque precisamente esta comisión de administración, pues hay que decirlo, es como el terror para cualquiera. Todavía me tocó, hablo de 1997, que muchos de ustedes no habían nacido, en donde todavía quienes hacían las visitas en aquella época eran los señores ministros. Y digo señores porque no había todavía prácticamente ministras, pero sí me tocó recibir al ministro Góngora Pimentel, por ejemplo, y era de verdad, era una visita de sorpresa, de gabinete, y era como si de repente ahorita estuviéramos o no estuviéramos, y llega el señor ministro y se va directamente al archivo o al salón de plenos propiamente y empieza a pedir una lista de expedientes. Así eran las visitas, si el señor no me dejara mentir. Y eso le enseña a uno desde muy corta edad a entender cuál es lo delicado, en qué consiste lo delicado de nuestra tarea, precisamente. Que de nosotros depende no solamente el patrimonio de las personas cuando estamos en materia civil, su libertad cuando estamos en materia penal, pero nosotros que tenemos la fortuna de estar en materia electoral, al final del día, nuestro compromiso es la paz social. Eso está por encima de cualquier libertad constitucional. Este tribunal no le va a fallar a Veracruz, porque somos personas preparadas, honradas. En las cifras, estadísticamente hablando, las mujeres somos más honestas que los hombres en cifras de la OCDE, y por ello que este tribunal esté conformado por primera vez en la historia por 2 mujeres, da la garantía, 2 mujeres que más somos de carrera, las 2, no somos personas improvisadas, no fuimos designadas simplemente por tener vínculos con la política, al contrario, somos de carrera judicial, y mi compañera también estuvo en el Poder Judicial de la Federación, en la Sala Regional Jalapa, y eso es nuestra gran fortaleza, que nosotras no tenemos miedo, tenemos claro cuál es nuestro papel, sabemos hacer nuestro trabajo, tenemos un 97% de efectividad en nuestras resoluciones, estamos luchando de todas las maneras posibles por erradicar la violencia política en razón de género, que hoy es uno de los mayores temas que atañen a nuestro estado, al ser el segundo en el país más afectado por este fenómeno. Pero sobre todo, insisto, vamos rumbo a una de las elecciones más importantes de la historia, de la que nosotros pasaremos y daremos cuenta a través precisamente de nuestro compromiso. No solamente el día que nos sentemos aquí las 3 personas que estemos aquí en ese momento para calificar la elección, sino desde ahora. Nuestro compromiso es permanente y nuestro compromiso es precisamente como institución con el Estado.
Y el tribunal no es la suma de sus integrantes, de nosotros tres. El tribunal son ustedes. Son ustedes, cada uno de ustedes, desde la persona que está atendiendo, desde el médico que está cumpliendo con sus horarios, desde los actuarios, desde las personas que nos ayudan en la Secretaría General de Acuerdos, desde las personas que están en ponencia, en áreas comunes, en todos lados. Todas y todos ustedes son fundamentales, son importantes, y lo que nosotros hacemos en este trabajo al final del día es una cuestión de seguridad nacional y es un compromiso que vamos a refrendar de cara a la ciudadanía. Veracruz será ejemplo de que este es un gran tribunal, es una gran institución, y quienes hoy presidimos y quienes hoy la conformamos, de verdad agradecemos muchísimo su visita, sus palabras, que para nosotros son un aliciente. Siempre es fundamental recordar que ellos son ejemplo como institución de lo que se hace bien, de que las cosas deben estar siempre bien hechas, y de que nosotros no tenemos justificación alguna de ninguna naturaleza ni índole para no hacerlas bien. Porque esto es una cuestión de voluntad, no de presupuesto. Y lo que queremos lograr también se logra a través precisamente de la interinstitucionalidad. Cuando hay personas como el magistrado que hoy vienen a visitarnos, de verdad no solo nos congratulamos, nos damos cuenta que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por algo, hoy está siendo presidida por una gran mujer, que todo el mundo, todas y todos lo vemos en las redes y le aplaudimos, y nos damos cuenta del gran compromiso que ellos tienen como Judicatura Federal, del reto que hoy enfrentan ustedes también, por supuesto, porque no es fácil, pero creo que hoy es cuando México nos necesita. No estamos divididos por sectores ni por colores, somos un solo país y nosotros somos más grandes precisamente juntos como nación. Por ello, Señor, le suplico que a nombre de mi compañera magistrada, la magistrada doctora Claudia Establada, de nuestro compañero licenciado José Antonio Hernández de Huesca y de todo el personal de este tribunal, le lleve y le transmite un mensaje a la presidenta ministra, no solamente de nuestra admiración, sino también de nuestro compromiso como institución, que siempre estamos aquí de puertas abiertas, pero sobre todo siempre haciendo nuestro mejor esfuerzo para que Veracruz sea ejemplo de lo bueno y de que aquí también nosotros seremos quien dé nota precisamente en positivo. Muchas gracias. Bueno, me voy a permitir entregarle un reconocimiento al señor magistrado. Para la fotografía oficial, nos sentamos aquí y que todo el personal se pase de este lado para que solamente puedan tomar el cuadro de imagen. Muchísimas gracias. Gracias, señor, por su visita. Para la fotografía oficial.